Bien. Bienvenidos a este video tutorial. Les voy a explicar cómo hacer un formulario que gestione datos de una ciudad como código, nombre de la ciudad y número de habitantes. Debe confirmar si estoy guardando, sí. Para eso vamos a crear un nuevo formulario tipo Java JFrame 4. Vamos a gestionar ciudad, le vamos a poner FRM ciudad. Y bueno, como ya lo tengo, voy a poner FRM ciudad 1. Este formulario lo vamos a dividir con el set layout, border layout, en varias secciones, la norte, el centro, la sur. En la parte superior le vamos a poner un label, en la parte inferior también le vamos a poner otro label, y en la parte centro le vamos a poner un panel. La parte superior vamos a ponerle gestión de ciudades, o gestión de información de una ciudad, de ciudades, ¿no? Y bueno, en el pie, en cambio, le vamos a poner pues el copyright. Con al 169 ponemos la letrita R o la C que suele salir. Match 2025 y el desarrollado por, ¿no? De ahí ponen su nombre. Vamos a darle un poquito más de formato a estos labels. En propiedades. Un fondo. Escojan un fondo a su gusto. Tamaño de fuente, por ejemplo, ponele 18, tipo negrita. Y le voy a poner un color blanco. Foreground blanco. Para que contraste con el fondo. El texto, la alineación horizontal al centro. Y nos vamos luego a opaque activarlo para que se vea el color del fondo. Seguido vamos a hacerle más grande el alto del label. Vamos a ponerle de 50. Ya. Similar vamos a hacerle el de acá. Se lo voy a poner de tipo un gris. Un poquito más oscuro. 14 está bien. Foreground blanco también lo voy a poner. Alineación al centro también. Y vamos a opaque y un poquito más de tamaño. 40. Listo. En el panel vamos a añadirle labels, 3 labels para código, el nombre de la ciudad y la cantidad de habitantes. 3 labels. Este va a ser el código. Y vamos a darle un poquito de formato a este código. Tipo font, un poco más grande. Como que se me fue la mano ahí. El tamaño, vamos a bajarle a un poquito más. Ya. Una caja de texto, Textfield. Quitamos el texto. Al Textfield también le vamos a hacerle un poco más grande en la fuente, 14. Y en función del label le vamos a poner el nombre en change variable name, txt código.
Y vamos a copiar estos dos para replicar para el nombre y para habitantes. Control C, control V. Primero selecciono y luego pego, ¿no? Copio y pego. Este va a ser para la ciudad. Y entonces este va a ser el TXT ciudad. Entonces creo que acá le había puesto nombre para que esté igual. Vamos a poner, no, si está bien TXT ciudad. TXT código, TXT ciudad. Ahora vamos a hacerle para habitantes. Control C, control V. Número de habitantes. Y va a ser TXT habitantes esta caja de texto. TXT habitantes. Luego vamos a añadirle este panel de aquí. Es una tabla y un panel a la vez. Escogemos la opción Table. Al momento que escogemos la opción Table, lo que hace es crearse un scroll panel también para la tabla. Scroll panel y la tabla. A la tabla le vamos a añadir código, ciudad y número de habitantes. Eso lo hacemos en Model. En Model, la primera va a ser el código, la segunda va a ser la ciudad y la tercera va a ser el número de habitantes. Y la última la vamos a quitar aquí, la última columna con el menos y ahí se va. 3 columnas y 0 filas. 3 columnas y 0 filas. Estas no van a ser editables, no vamos a permitir edición aquí dentro de la tabla. No editables todas las columnas. ¿Ok? Listo. De aquí. Una vez que le hemos cambiado las columnas, vamos a ponerle también el nombre a la tabla. Clic derecho, cambiar el nombre de la tabla a tabla. Le cambiamos el nombre de la tabla. Ahora vamos a añadirle algunos botones. Uno nuevo. El nuevo lo vamos a poner acá abajo. El registrar ciudad serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones. 6 botones. Ya. El uno va a ser para registrar o agregar, o sea, agregar ciudad. ¿Ya? Aquí le hemos puesto registrar, da igual. ¿Sí? BTN, agregar. Luego le vamos a poner el guardar, actualizaciones, ordenar por ciudad y ordenar por habitantes. Vamos a hacerle un poquito más grande la letra.
Dale en guardar. Cambios o actualizaciones, como sea que lo quieran poner. A este le vamos a poner guardar. PTN guardar. Este vamos a cambiarle de nombre. Este va a ser el ordenar por ciudad. Y según el ejercicio, el ordenar por ciudad tiene la flechita abajo, significa que va a ordenar de una manera, ¿no? Y vamos a ordenar por habitantes. Vamos al nuevo y a eliminar ciudad. Vamos primero a eliminar. También deberían tener un salir, ¿no? Y vamos a poner un label y una caja de texto para hacer búsquedas. Podemos copiar el label que está acá para mantener el mismo estilo. Dato a buscar. Y este va a ser txt dato. Chequeamos. TXT código, TXT ciudad, TXT habitantes, tabla, TXT dato. Vete a agregar, vete a guardar. Este hay que cambiar el nombre. Vete a ordenar. Vamos a ponerle orden ciudad. Y el otro va a ser orden habitantes. Orden habitantes. Este va a ser el eliminar. El BTN nuevo. Y el salir. BTN salir. Listo, ahí estaríamos ya con el diseño. Ahora le vamos a ir colocando varios códigos. Vamos a ir primero a ir colocando algunos códigos importantes. Para poder
manejar todos esos datos, necesitamos crear una clase externa. Voy a ponerle esa clase por aquí. Es un programa para gestionar ciudades. Vamos a trabajar con arreglos de objetos, en este caso, de clase tipo ciudad. Entonces, la primera vez que vamos a construir una clase, esta clase va a ser no pública porque ya la clase principal, el formulario, es pública. Va a ser una clase de tipo package. Class ciudad. Una clase tiene dos partes importantes, la sección de datos globales y una sección de métodos. Y vamos a declarar los datos, código, nombre y habitantes. Estos sí pueden ser public, tipo int, código, public, de tipo string, que le hemos puesto nombre, podemos haber puesto ciudad, pero como la clase tiene la palabra ciudad, le vamos a poner nombre. Y el número de habitantes también va a ser de tipo entero, ¿ok? Esta es la sección de datos globales. Ahora vamos a trabajar con los métodos. Normalmente una clase es una plantilla o una estructura que diseñamos para luego a partir de ella crear objetos. Necesitamos dos métodos importantes. Los constructores, ¿sí? Estos métodos constructores sirven para crear objetos. Y llevan el mismo nombre de la clase. El primero es un método vacío que permite crear objetos sin datos. Este es el constructor vacío. Y ahora vamos a hacer el constructor con datos. El constructor con datos obviamente va a recibir parámetros para actualizar la información de los datos del objeto. Voy a recibir código, voy a recibir un nombre. Aquí lo estoy poniendo con minúsculas para diferenciarlo del dato global, pero podría también ponerle de igual manera, como los datos globales. Ahora, este dato global va a tomar el parámetro que estamos enviando. Si el parámetro de aquí, de este método, tiene el mismo nombre del dato global, aquí hay un conflicto y para resolver el conflicto le vamos a identificar claramente cuál es el dato global, anteponiendo this. This, en este caso, indica que el dato global es el de acá arriba y el parámetro es este. This hace referencia al dato global. En este caso, al dato del objeto global con el que estoy trabajando.
Eso es siempre y cuando el parámetro y el nombre del dato global sean iguales. Pero si son diferentes, de hecho, así tenga una letra minúscula y mayúscula diferentes, ya hay diferencia entre ellos. Por ejemplo, nombre, que es el dato global, difiere del nombre con minúsculas del parámetro. Entonces ahí no hay conflicto. Entre habitantes, por ejemplo, sí hay conflicto. Entonces ahí sí tengo que poner this punto habitantes igual al parámetro habitantes. Entonces, cuando hay conflictos, este parámetro es igual al dato global. Para diferenciarlos uso this. Con este this estoy refiriéndome que este código es el dato global y este es el parámetro. Y de esa manera, pues vamos a crear la clase para crear objetos. Ahora vamos a crear un vector de objetos aquí. Datos globales de esta clase. Bueno, este método no es tan necesario, pero lo podemos poner, ¿no? Lo podemos poner. Ya, ese método lo que hace es devolver una ciudad, o sea, los datos de la ciudad que esté pidiendo, en este caso, no código, nombre y habitantes. Y vamos a declarar los datos globales. Como datos globales, vamos a declarar, como vamos a trabajar con objetos, y estos, perdón, con vectores, y estos son estáticos, vamos a establecer un máximo de 30 ciudades a trabajar. El arreglo va a ser lista de tipo ciudad. Fíjense que ya no es un entero, no es double, no es un tipo de dato simple. Este se llama tipo de dato de clase. Es decir, el vector va a ser un vector de objetos de tipo ciudad. Aquí estoy instanciando el vector. Estoy diciendo que va a tener máximo 30 ciudades. Si quiero más, puedo cambiar aquí el valor de 30, ¿no? N va a representar la cantidad, en este caso, de ciudades del vector que se han ingresado, ¿no? Cantidad de ciudades ingresadas en el vector. Ahora, con este vector vamos a hacer operaciones. Vamos a añadirle una ciudad, vamos a recorrer la lista, vamos a presentarla y así. Primer método que vamos a trabajar es el método de buscar por código. Esto vamos a hacer un enter para que se vaya bien abajo. En esta sección vamos a trabajar con nuestros propios métodos personalizados. ¿Qué hace este método buscar por código? Va a enviarse, en este caso, un código como parámetro. Voy a recorrer el vector y voy a comparar si el código coincide con el parámetro. El código del vector coincide con el parámetro. Como ya no es un arreglo simple, ya no solamente se pone el nombre del vector entre corchetes la posición, sino que también se añade punto y el nombre del dato al que quiero acceder. Como estoy trabajando con ciudad, puedo acceder punto a código, punto nombre o punto habitantes.
Sí, aquí estoy diciendo, vamos a buscar por este código. Recorremos todos los elementos del vector, desde el elemento 0, desde la ciudad 0 hasta la última ciudad ingresada. Comparamos. Si en este caso el código del vector es igual al de acá, si es igual, entonces va a retornar i. Estamos haciendo una búsqueda secuencial, una búsqueda muy básica. Retornamos -1 en el caso de que no encuentre ninguna coincidencia con el vector. Si recorrió todo este for y no encontró coincidencia, entonces va a terminar retornando -1. Y si no, si entró por el if, va a retornar la posición dentro del vector. Ok, por cuestión de tiempo vamos a ir aligerando esto un poquito. Vamos ahora con el otro método, el buscar por nombre completo. Ya, este método lo que hace es buscar por nombre, recibe el nombre como parámetro, parecido al de acá arriba, pero en este caso está haciendo uso del método equals ignore case de la clase string. Nombre es de tipo string, así lo habíamos declarado en la clase ciudad. Si revisamos un ratito, ciudad está de tipo string. Por consiguiente, todo lo que guardemos dentro de nombre va a ser tipo string. Y no podemos comparar con el igual como lo hicimos acá arriba, con el igual igual. ¿Por qué? Porque en este caso son strings. Nombre es string y el parámetro también es un string. Podemos hacer uso de equals o de equals ignore case. En este caso estamos usando esta opción de ignore case porque queremos que evite la diferencia, ¿no? Entre mayúsculas y minúsculas. Considere, por ejemplo, una ciudad como Cuenca con mayúsculas es igual a Cuenca con minúscula. Si coincide, retorna la posición y si no, retorna -1. Ahora vamos a hacer, añadir una nueva ciudad. Ok, añadir una nueva ciudad. El usuario va a entrar datos en las cajas de texto. Luego lo vamos a leer de esas cajas de texto con getText. Cambiamos a entero con integer parseInt. Lo mismo hacemos de ciudad. Ciudad es un texto y lo vamos a guardar como string. Entonces lo que vamos a hacer es string para quitar espacios antes y después que el usuario pudo haber ingresado. Lo mismo hacemos de habitantes. Como lo queremos como número, lo pasamos a entero, ¿no? Y lo guardamos acá en estas variables. En esta parte estamos creando un objeto de tipo ciudad. ¿Sí? Estamos llamando a la clase ciudad, en este caso es el constructor al que estamos llamando. Al código, al nombre y habitante lo pasamos como parámetros. Estos que hemos leído aquí de las cajas de texto pasan como parámetros al constructor de la clase ciudad. Con control clic podemos ir al constructor. Este es el constructor que se está llamando.
¿Qué es lo que hace? Traspasa los datos que enviamos como parámetros hacia el objeto ciudad. Este es el nombre de mi objeto y lo estoy creando como si fuera una variable cualquiera. Este es mi nuevo tipo de dato que he creado arriba, que es ciudad. Mi objeto viene a ser como una variable. New ciudad indica que estamos instanciando, es decir, otorgándole memoria al objeto. Esta es otra forma de llamar al objeto. Podemos crear un objeto vacío, sin datos, y agregarle de esta manera los datos. Esto queda comentado como para que tengan como ejemplo. Ok, vamos a hacer una pequeña validación. Si el código ya ha sido asignado a otra ciudad, no podemos permitir que se agregue. Entonces chequeamos, buscamos por el código. Este método lo habíamos hecho antes, el que está acá arriba, que es este. Si existe el código, me va a retornar una posición mayor a -1. Pero aquí nos interesa verificar si no existe. Si no existe, mandamos a buscar por código porque no queremos que las ciudades tampoco se repita. Y me da la posición. Si no existe, le añadimos el objeto que hemos construido acá arriba al vector. Recién aquí agregamos el objeto al vector. Y contamos n, es decir, n lo incrementamos en 1. Recuerden que n inició en 0 en esta parte de acá arriba. Aquí. Y luego, mensajitos en el caso de que haya errores, ¿no? Por ejemplo, la ciudad ya está registrada, el código ya asigna a otra ciudad. Y en el caso de que estas transformaciones generen error, va a caer por aquí por el catch. Y va a decir que ingrese valores enteros en código y en habitantes. Ese es el método agregar ciudad. Bien, una vez que hemos añadido el agregar ciudad, con esto estamos agregando pues ciudades al vector. El siguiente método que vamos a hacer es mostrar las ciudades en la tabla. Para mostrar las ciudades en la tabla vamos a colocar el siguiente método debajo. Vamos a importar default table model. Tabla get model me devuelve un modelo de tabla de tipo default y lo vamos a gestionar con modelo. Modelo, recuerden que hay que importar esta librería, debe estar arriba, esta librería junto con JOceanPay, que es esta. Lo que hacemos es establecer la cantidad de filas de acuerdo a n en la tabla con setRowCount, ¿sí? Establece o define la cantidad de filas de la tabla. Luego con este for vamos a recorrer todos los elementos del vector y vamos a ir moviendo los datos del vector hacia la tabla. El código de la posición 0, del objeto en la posición 0, va a colocarse en la fila I y en este caso va a ser la primera fila cuando valga 0, cuando I valga 1 será la segunda fila y así. Y este otro valor representa la columna de la tabla. Fila de la tabla, columna de la tabla. Si vemos en la tabla, tenemos que código es la primera columna, sería la columna 0, ciudad sería la columna 1 y habitantes la columna 2. Entonces vamos colocando en la respectiva columna 0, 1 y 2. Y la fila se mantiene igual para el todo. Seguimos ahora con ordenar. Vamos a hacer un orden utilizando en este caso un método muy simple, ¿no? Vamos a hacer con el método de burbuja. Este orden va a ser de forma ascendente con el método de burbuja.
o bubble sort. Como el vector es un vector de objetos y vamos a ordenar en función del nombre de la ciudad, vamos a usar dos bors, el uno para un recorrido externo y uno para el recorrido interno. Vamos a tomar el nombre y el nombre de tipo string. No podemos hacer una comparación directa, sino que debemos usar compare to ignore case. Comparamos de la posición J con el de la posición I. Si el resultado de este método es menor a 0, entonces hay intercambio y usamos en este caso un objeto auxiliar de tipo ciudad para hacer el intercambio, ¿no? Similar vamos a hacer para el orden en cambio de habitantes. El orden de habitantes es un orden descendente. Habitantes, al ser numérico, no hay problema. Usamos el mismo método de la burbuja. De manera descendente, ¿no? El recorrido va a ser exactamente igual que el anterior. La forma de hacer el if es lo que va a cambiar. En este caso, habitantes en la posición lista J va a ser mayor a lista en la posición I del mismo valor de habitantes. Si esto es mayor, entonces hay intercambio. Fíjense que la auxiliaria no es un tipo de datos simple, es tipo ciudad, porque vamos a intercambiar objetos de una posición a otra. Es importante aquí el mayor porque de esa manera el orden se vuelve descendente, ¿no? De mayor a menor. También vamos a ordenar por código de manera ascendente. Parecido al anterior en habitantes, solo que ahora es por código y de manera descendente. Perdón, ascendente. También con el método de la burbuja, ¿no? Y seguido, fíjense que lo único que cambia es el if, nada más. En lugar de usar habitantes, ahora estamos tomando código. Y lo vamos a hacer una búsqueda binaria, que esto la vamos a usar también como una estrategia más óptima de buscar. Bien, la búsqueda binaria recibe el código y en función del código, pues va dividiendo el vector por partes, ¿no? Tiene que estar para eso el vector ordenado y si está ordenado, pues va chequeando. Si el código que mandó a buscar es igual al de la posición central, entonces va a retornar la posición. Y si no, va a ir chequeando si está desde la posición central a la derecha o a la izquierda con estos ifs de aquí. Y en función de eso va a ir decidiendo en dónde está el, el código, ¿no? Este algoritmo les voy a explicar más adelante en otra clase con más detenimiento. Este otro método es en cambio para eh, mostrar una ciudad con todos sus datos en las cajas de texto. Recibe una posición, esa posición es validada, es una posición que está entre 0 y la cantidad de elementos de objetos que hay dentro del vector. Entonces, accede al arreglo, da la posición que vino como parámetro, punto código, lo pone en la caja de texto. Lo mismo el nombre, lo mismo habitantes en la respectiva caja de texto. Luego tenemos el buscar por nombre. Recibe el nombre y va a chequear, ¿no? Va a recorrer con este for todo el vector.
esta lista en la posición nombre, en la posición i punto nombre, lo hacemos minúsculas y luego el criterio también o el parámetro también lo hacemos a minúsculas. Contains lo que hace es verificar si en este caso el parámetro coincide en cualquier parte del nombre del vector. Por ejemplo, puede haber varias ciudades con L, por ejemplo, Loja, Latacunga, y como criterio o como parámetro puede venir la L, ¿no? La L lo puedo buscar con contains en cualquier parte del vector, o al inicio, o al final, o en la parte intermedia. Contains permite buscar en cualquier parte de una cadena. Luego tenemos el actualizar. El actualizar va a ingresar nuevos datos en las cajas de texto y lo vamos a mover a código, a nombre, que son variables con las que luego vamos a crear un nuevo objeto. Este objeto va a reemplazar un objeto existente. Mandamos primero a buscar por código, dada la posición, vamos a reemplazar ese objeto en esa posición por el nuevo objeto. Y luego lo mandamos a visualizar, actualizar la tabla para que se vea el cambio, ¿no? Si aquí el usuario ingresó datos incorrectos, se va a validar entrando por el catch. Luego tenemos el eliminar. El eliminar, como es un vector estático, no se puede eliminar la memoria RAM. Vamos a simular una eliminación haciendo sobreposición de datos. Primero mandamos a buscar por el código. O sea, primera instrucción aquí lo que hace es detectar la fila seleccionada en la tabla. Luego estamos haciendo que se extraiga el código. De esta manera, con getValueAdd me da la celda seleccionada. En este caso de la primera columna. Primera columna significa el código y lo convertimos a string. Y luego a entero para guardarlo en código de tipo entero. Con eso lo mandamos a buscar. Me devuelve una posición. Si la posición válida está entre 0 y n, entonces vamos a recorrer un for dada la posición y igual a la posición. Y hasta el penúltimo elemento. Y vamos moviendo un elemento inferior hacia un elemento superior. El último elemento va a quedar inaccesible y n lo vamos a restar en -1 para que justamente ese último elemento que está repetido quede inaccesible. Actualizamos la tabla y de esa manera pues quedaría eliminado. Luego tenemos el buscar varios. Este lo que hace es ingresar, por ejemplo, un criterio en esta caja de texto, buscar varios. Puede ser por código o puede ser por nombre de la ciudad, ¿no? Si es por código, lo mandamos a buscar con la búsqueda binaria, me dará una posición la búsqueda binaria y visualizamos en las cajas de texto la coincidencia de la ciudad. Por código. Si aquí me da un error es porque no entró número, entró texto, y entonces por texto la mandamos a buscar ahora de tipo string, ya no entero, sino de tipo string. Mandamos a buscar por nombre y da esa posición, mandamos a ver ciudad en las cajas de texto. De hecho, este ver ciudad está repetido, podríamos ponerlo acá abajo. Ya, ese el buscar varios. Ahora, dentro del constructor del formulario vamos a añadir estas ciudades
estas ciudades de aquí van a permitir, debajo del init component, va a permitir que ya venga con una lista de ciudades y no tengamos que entrar siempre las ciudades. Aquí estamos creando la primera ciudad, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, luego la quinta y así. Y luego mandamos a listar en la tabla. Listar las ciudades en la tabla. Bien, ahora vamos al botón añadir que teníamos nosotros, hacer doble clic. Y en ese botón vamos a agregar el siguiente código. Vamos a añadir una ciudad y a ver las ciudades. Añadir ciudad. Aquí estamos llamando a los métodos que hemos creado. Añadir ciudad y ver ciudades. Añadir ciudad y ver ciudades. Son los métodos que están arriba, ¿no? El ver ciudad lo que hace es mostrar la tabla, ¿no? Y este agrega una ciudad, ¿no? Luego vamos al otro botón que es el ordenar. Vamos al guardar primero. El guardar solo llama al actualizar. El botón guardar solo llama al actualizar. Ya, el actualizar ya lo tenemos arriba creado. Luego tenemos que el ordenar ciudad. Está el ordenar. Este va a ordenar por ciudad. Ordenar por ciudad y a visualizar la tabla. Luego tenemos el ordenar por habitantes. Este lo que va a hacer es, de igual manera, va a ordenar por habitantes y a ver la tabla, ¿no? Luego eliminar ciudad. En eliminar ciudad, vamos a pedirle confirmación al usuario. ¿Está seguro de eliminar la ciudad? Creamos un show confirm diálogo con JOption Paint. Aquí título de la ventanita. Yes, no option con las opciones sí o no para que el usuario elija. Si elige sí, manda a eliminar. Si elige no, no elimina. Luego tenemos el nuevo. El nuevo lo que va a hacer es limpiar las cajas de texto y mandar el enfoque hacia el código. Y acá no sé si tengo el salir, creo que no tengo salir. Vamos a crear el salir nosotros, parecido al eliminar, ¿no? De hecho, lo copio.
Ya, ¿estás seguro de salir? ¿Sí o no? Y aquí ya vamos a hacer uso del system.exit. Tercero. Y finaliza. Y de esa manera, pues ya tenemos todos los botones linkados. Vamos a ejecutarlo. Ahí tenemos un pequeñito detalle. Creo que es porque la ciudad está repetida. Sí. Está. Porque tengo ya una clase ciudad y esa clase ciudad me va a dar problema y es por eso. La voy a mover a esta por ahora acá. Ya, fallas. No me está reconociendo la clase ciudad. Otra vez. Ahí fue. Ahí está, chicos. Ya me cargó. Era porque tenía la clase ciudad guardada en el otro formulario y como estaban dentro del mismo paquete, creaba ese conflicto. Me faltó poner el título al formulario. JFrame, gestión de ciudades. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Aquí lo tenemos. Ya viene con las ciudades que habíamos puesto en el formulario principal en el constructor respectivo. Son estas ciudades que están aquí. Machala, Pasaje Piña, Santa Rosa y Guau. Son estas. Estas de aquí. Entonces aquí podemos agregar más ciudades, por ejemplo, otra ciudad, Ambato, habitantes, vamos a ponerle, no sé cuántos tenga, 150 por ejemplo, 55 para variar, agrega la ciudad. Se agregó, luego tenemos que podemos editar una ciudad. Aquí todavía falta un evento en la tabla y aquí también un evento. Vamos a agregar esos dos eventos que nos faltan. En realidad son tres. Ya. La tabla tiene un evento, el evento mouse clicked. Ya. Este nos faltó copiar del ejemplo que teníamos. Pero un ratito. Y también del key relays. El mouse clicked y el key relay son dos eventos similares. Que lo que hacen es seleccionar capturar, mejor dicho, la fila seleccionada de la tabla. Eso me devuelve un número entero, porque es una posición de fila. Y si es así, pues lo manda a mostrar en las cajas de texto.
Lo mismo lo vamos a hacer en el event key release. ¿Por qué los dos? Porque, y los dos tienen el mismo código. Porque con el clic podemos hacer clic en la tabla o con la flecha arriba abajo podemos también seleccionar una fila. Y en cualquiera de esos casos estamos haciendo que se muestre los datos en la caja de texto. Luego este también tiene un evento. Esta caja de texto tiene un evento que es el key release también. Que lo que hace es mandar a llamar al buscar varios. Event key release. ¿Qué hace? Llamar al buscar varios. Y ahí estaría completo todo. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a agregar una nueva ciudad, por ejemplo, 6. Por ahora va a poner cualquier dato. Sí, agregar, se agrega. Si ven que aquí ya cambió, ¿no? Hago clic en la ciudad en la tabla y se muestra acá arriba. Con el clic en cualquier fila, muestra arriba. Con la flecha también muestra. Flecha arriba abajo también muestra. Sin el clic, sino con las flechas del teclado. Eso hace el key release. Y el clic, el mouse click es cuando hacen clic con el ratón. Ya, por ejemplo, esta la voy a modificar. Digo, esta va a ser unbutton. Y voy a guardar cambios. Ya se cambió aquí. Puedo cambiar también en la cantidad. Digo, vamos a ponerle 200.000. Ya, guardar. Ya se cambió. Ordenar por ciudad. Ambato va primero, luego El Guavo, luego Machala, luego Pasaje Piña y Santa Rosa. Por habitantes, Ambato tiene más habitantes que el resto de ciudad. Luego le sigue Machala. Eliminar, vamos a eliminar una ciudad, por ejemplo, El Guavo. Eliminar, ¿estás seguro de eliminar? Sí, se fue. Chao, El Guavo. Para buscar, puedo buscar todas las coincidencias con A. Siempre voy a buscar la primera. Por ejemplo, Santa Rosa. ¿Ok? Otra. La única que tiene la ñ es Piñas. ¿Sí? Ñ. Ñas. Eh, Machala tiene la. ¿Ya? Va a colocar aquí. Aquí se está mostrando la búsqueda, ¿no? ¿Sí? En las cajas de texto se muestra la búsqueda. Presenta la primera coincidencia. Lamba, ya está en Bato. Ña, Piñas. Y así. Entonces, eso es el buscar. También puedo buscar por código. Por ejemplo, en la ciudad 2, Pasaje. La ciudad 6, Ambato. La ciudad 1, Machala. La ciudad 1, Machala. Busca aquí por el código y por ciudad. ¿Qué me está faltando? El nuevo. Limpia para poder ingresar a otra ciudad. Por ejemplo, la ciudad 7. Cualquier número y agregar. Si yo intento poner una ciudad repetida, por ejemplo, 1, y repito, ¿no? Con el código, voy a repetir el código. Agregar, código y asigna a otra ciudad. Voy a cambiar el código, por ejemplo, el código 5, que ese no existe. Voy a crear, por ejemplo, Machala. Machala ya está, también me debe decir que no puede agregar. Ciudad ya registrada. Entonces no puede registrar una ciudad que ya está. Guardar, perdón, agregarse. Se agrega el guapo, ¿no? Eliminar ciudad, sí, chao. Si pongo no, obviamente tiene que no eliminar. Eliminar ciudad, no, no elimina. Nuevo limpia y el salir, mensajito, ¿estás seguro de salir? No. ¿Estás seguro de salir? Sí. Y de esa manera, pues, hemos realizado este pequeño ejercicio usando una clase de base, la clase ciudad, que es la que me permite luego construir
objetos. Un vector de objetos de tipo ciudad. Y luego los métodos para buscar por código, por nombre, para añadir una ciudad, para ver todas las ciudades dentro de la tabla, ordenar ciudad por de A a la Z de manera ascendente, por nombre, ordenar por habitantes, de manera descendente, de mayor a menor, también por código, aunque no le he puesto el botón para ordenar por código, ese faltaría llamar. Eso por favor lo hacen ustedes. Este método no lo estamos llamando en ningún lado. Búsqueda binaria, que lo hemos hecho en la búsqueda, y luego también tenemos el método ver ciudad que muestra datos del vector dada la posición en las cajas de texto. Buscar por nombre. Esta es una búsqueda parcial con contains. Retorna la posición de la ciudad que coincide con el nombre, ¿no? En cualquier parte. No tiene que tener el nombre completo, una parte del nombre. Actualiza, para eso lo que hace es leer los nuevos datos que tengan las cajas de texto y actualizar en el vector, ¿no? Por un nuevo objeto. Eliminar, elimina un objeto del arreglo. El buscar varios, busca por código. Si no existe, busca por nombre. Y bueno, ya hay lo que hemos llamado, ¿no? Estos son datos con los que inicia el vector, con varias ciudades. Ver ciudad llama a que se presenten los datos en la tabla. Y el resto, pues, es llamar a los botones. Al ordenar por ciudad, al por habitantes, al eliminar, al nuevo, al agregar, al guardar. Esto es cuando el usuario hace clic en una fila de la tabla, se muestra sus datos en las cajas de texto. Si el usuario con las teclas arriba abajo del teclado mueve, también se van a presentar las ciudades en la caja de texto, la ciudad respectiva en la caja de texto. Y buscar varios, que es el evento de esta caja de texto. Con eso finalizamos este pequeño video tutorial. Espero les sea de su agrado.